chicos, ¿cómo están? Quiero oírlos. Cuéntenme cómo van con las evidencias. ¿Han empezado a trabajar antes de dar inicio a nuestro nuevo tema? Quisiera saber si tienen alguna duda. Doctora, sí, lo del informe, eh, ¿Sí, aprendiz? el informe de qué se trataría o qué tenemos que poner en el informe exactamente. Ok, chicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que el video de la comunicación como expresión humana les iba a servir de base, de soporte, de inicio para su informe creación de contenidos comunicativos? Entonces, es tomar el mismo tema que tomamos en el video, ¿cierto? Y lo vamos a ampliar según los lineamientos que yo les envié en la guía de orientación. Entonces, ya tenemos el tema, ¿cierto? Que es la falla en el proceso de comunicación en la asistencia de organización de archivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger nuestra situación, vamos a hablar o a escribir, ¿cierto? Vamos a redactar con coherencia, con cohesión, vamos a buscar fuentes que nos ayuden a soportar o apoyar nuestras ideas, a refutar nuestra tesis. Entonces, esa es la idea, chicos, tomar el mismo tema del video, pero lo vamos a ampliar. Esto no quiere decir que ustedes en el video no me van a presentar un documento que me tienen que presentar, pero acá ustedes solamente me van a entregar, ¿cierto? ¿Quién sabe del video la comunicación como expresión humana qué es lo que ustedes deben entregar? A ver, para que no se me confundan. Son dos evidencias distintas, con dos componentes, pero que vamos a tratar el mismo tema. O sea que la primera actividad es como el documento y el video. Exactamente. Pero ese documento de la primera actividad, nosotros vamos a explicar la situación problema, ¿cierto? La vamos a narrar. Vamos a dar las estrategias que utilizamos para solucionar eso y vamos a decir qué clase de texto utilizamos, si es argumentativo, si es expositivo, si es descriptivo, ¿cierto? Según la narración que ustedes implementaron. Es máximo 2 hojas lo que se van a gastar en en ese documento. Y ya en el informe creación de contenidos comunicativos, como ya tenemos nuestra situación problema, ¿cierto? Vamos a escoger unas palabras clave, vamos a hacer una introducción al informe. En la situación, en el desarrollo de la situación problema, obviamente vamos a escoger la situación que ya tenemos, vamos a buscar teorías, vamos a buscar otras fuentes que nos ayuden, ¿cierto? Como a entender un poco más y a desarrollar el tema. También vamos a acompañarlo de las estrategias de comunicación que vamos a implementar para poder, ¿cierto?, solucionar ese problema. Y finalmente las conclusiones y la bibliografía, ¿ya? Entonces, el primer trabajo, la primera evidencia, les va a servir para su tercera evidencia. Entonces, ¿nos quedó claro? ¿O todavía tenemos alguna duda, chicos? ¿Sí quedó claro? Si no ha quedado claro, porfa me dicen porque la idea es que ustedes sepan qué van a realizar en la evidencia. Ustedes saben la carpetica que yo les entregué, ¿cierto? Sí, señora. Ok. En ese link ustedes van a encontrar 3 archivos. Esos 3 archivos es lo que es cada evidencia. El video, la infografía y el informe. ¿Ok? La nevera. ¿Cómo? Hola. Disculpe, profe. Ok. Entonces,
qué es lo que van a realizar. También les había entregado la guía de las evidencias que contiene un ejemplo de cada evidencia. Si quieren al finalizar la sesión, volvemos a revisarlas, ¿les parece? Sí, señora. Ok. Bueno, me comentan si pueden ver mi pantalla en este momento. Sí, señora. Listo. Chicos, como les dije al inicio, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la semiótica y la semiología. Bueno, hay varios compañeros que no han podido ingresar porque hay problemas, ¿cierto? De lluvia y de luz, entonces, energía eléctrica, entonces esperemos. Bueno, continuamos. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Vamos a ver este video corto, ¿cierto? Que aquí nos va a mostrar un poco sobre el tema. Ya les voy a compartir sonido. Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en tres disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de tres colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de tres colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Ok, chicos. Bueno, después de haber visto, ¿cierto? Este video, el diccionario filosófico nos dice que la semiótica es una disciplina que estudia los signos, es decir, todas esas formas que usamos para comunicarnos, transmitir mensajes, desde una señal de tránsito o un gesto con la mano, hasta los lenguajes que usamos en la ciencia o en nuestro trabajo diario, ¿cierto? En el video también nos hablan de unos ejemplos, ¿cierto? Si en un evento ustedes ven un afiche con un micrófono y una fecha sin que diga mucho más, ya entienden que se trata de una invitación a una presentación o una conferencia. Ese es el poder de los signos. Comunican algo sin necesidad de palabras. La semiótica se divide en tres partes. La semántica, que estudia qué significan los signos. Por ejemplo, el color rojo puede significar prohibido, peligro o atención. O en el caso de la bandera de Colombia, ¿cierto? Ya sabemos lo que significa, que es la sangre
la sintáctica se analiza cómo se relacionan los signos entre sí. Por ejemplo, en una invitación a un evento, el orden del texto, los iconos y los colores ayudan a que el mensaje sea claro y visualmente coherente. Y la pragmática se enfoca en cómo las personas interpretan los signos. Por ejemplo, si en un evento usamos un código de vestimenta blanco, algunos pueden interpretarlo como elegancia o pureza dependiendo del contexto. Entonces, la semiótica nos ayuda a diseñar mejor la comunicación en los eventos, desde una invitación o un afiche hasta la decoración o la señalización del lugar. Vamos con los signos en la actualidad y su aplicabilidad, puntuación, interrogación y admiración. En articulación total con este curso es fundamental recordar la importancia y aplicabilidad de los signos ortográficos, que para la Real Academia de la Lengua, RAE 2005, son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo números ni letras, aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. En este sentido, un texto escrito con los signos ortográficos utilizados de manera precisa conllevan a la interpretación adecuada, lo que influye de manera directa y significativa no solo en la escritura, sino también en la lectura. Entonces, chicos, tenemos claro hasta acá la importancia de los signos en la actualidad, su aplicabilidad y también, ¿cierto?, las partes en las que se divide la semiótica. Estos temas están relacionados, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir por qué están relacionados estos temas? Ay, mis aprendices, a ver, cuéntenme. Hoy los noto muy callados, a ver. Bueno, ya sabemos que la semiótica es la ciencia que estudia los signos y cómo estos transmiten significado dentro del sistema de comunicación. Dentro de esto, la semántica se encarga específicamente de analizar el significado de esos signos que representan cómo los entendemos y qué intención comunican. Cuando hablamos del uso correcto de los signos de puntuación, como el punto, la coma, los signos de interrogación o admiración, estamos aplicando directamente estos principios. Desde la semiótica, cada signo ortográfico es una señal dentro del lenguaje escrito que guía al lector sobre cómo interpretar el mensaje. Desde la semántica, esos signos ayudan a definir el sentido preciso de las palabras y oraciones, evitando confusiones o malas interpretaciones. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, ¿cierto? Siguiendo con la RAE, hay signos de puntuación y signos auxiliares. Los signos de puntuación, sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, entre otros. La RAE refiere como signo de puntuación los siguientes: coma, comillas, corchete, dos puntos, interrogación y exclamación, paréntesis, punto, puntos suspensivos, punto y coma y la raya. Y entre los signos auxiliares, sus funciones son muy variadas. Algunos de estos son apóstrofo, asterisco, barra, diéresis, guión y tilde. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos y su uso correcto.
punto empieza con mayúscula. El punto se utiliza en tres momentos de un escrito. Punto seguido separa dos frases que se complementan en un mismo párrafo, es decir, hablan del mismo tema. Punto aparte representa el párrafo que ha terminado, el texto sigue con el inicio de un nuevo párrafo. Y punto final, como lo menciona, indica el final del escrito. La coma es uno de los signos de puntuación más utilizado a fin de dar sentido a una oración, a la vez que separa elementos o apreciaciones y permite dar pausas en milésimas de segundo al momento de leer. Como se evidencia en la siguiente frase, la coma cambia totalmente el sentido a la frase. Te hacen una pregunta: ¿quieres salir a caminar? Una respuesta: no debo caminar. La oración es una negación ante la invitación a caminar. O no, debo caminar. La oración refiere que la persona va a caminar. Entonces, si no sabemos leer, ¿cierto?, correctamente o escribir los signos de puntuación, podemos cambiarle completamente el sentido a la oración. Utilizamos la coma para separar elementos, personas o animales de una oración, aclarar o explicar una apreciación, separar el nombre del sujeto del que se escribe. Se utiliza después de un conector, es decir, por ejemplo, dicho lo anterior. Pues ya sabemos el uso correcto del punto y de la coma. Nos vamos ahora con el punto y coma. Cuando se lee, se hace una pausa mayor que la de la coma. Se utiliza cuando la oración es larga y ya se ha utilizado la coma. Ejemplos: salimos de formación el domingo a las 6 de la tarde, tomamos un taxi que nos acercará a la estación de Transmilenio, pero la estación estaba cerrada. O en inglés, el caballo se escribe horse. En francés, caballo. En alemán, Pferd. Y en portugués, horseman. ¿Cierto? Ahí vemos cómo mediante la lectura vamos haciendo el uso de los signos de puntuación para que no cambie el sentido. Se usa el punto y coma cuando los elementos de una oración son de diferentes clases. Un ejemplo: en el SENA, Distrito Capital, hay gran cantidad de programas de formación en diversas áreas de conocimiento, donde los aprendices estudian producción, algunos química, otros seguridad y salud en el trabajo, muchos enfermería, otros finanzas, entre otros. ¿Cierto? Se utiliza para separar dos frases diferentes, pero que se complementan. Hoy es Día de la Independencia. Esta tarde será el desfile. Ahora nos vamos con los dos puntos. Se utilizan después del saludo de una carta o un texto. Son apropiados antes de empezar una lista de elementos, características o apreciaciones. También son útiles antes de mencionar lo que dice una persona. Después de dos puntos se escribe minúscula, aunque hay algunas excepciones después de un encabezado o saludo en un escrito, o si la palabra que sigue es nombre propio. Continuamos con los puntos suspensivos. Se utilizan al final de una enumeración, cuando se pretende indicar que hay más elementos que hacen parte de la misma y que por extensión no se mencionan. Podría decirse que en este caso sustituye la palabra etcétera. Los puntos suspensivos también se utilizan para interrumpir una oración y expresar sorpresa o duda. Ejemplo: el perro ladró y nos asustó a todos. Finalmente, los signos de interrogación y admiración. Los signos
se utilizan cuando el escritor estima resaltar una frase, según el contexto en el que se enuncia. Por lo general expresan emociones. Se inicia la admiración o exclamación con el signo y se cierra con el signo, ¿cierto? Ahora, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta que no o algo que no nos haya quedado claro de esta lectura? Bueno, espero que ese silencio significa que todo está claro. Este tema de los signos, la semiótica y la correcta puntuación también tiene una relación directa con la asistencia en organización de archivos. En este campo, la comunicación escrita y la interpretación correcta de la información son fundamentales. Los signos ortográficos y de puntuación permiten mantener la claridad, precisión y coherencia en documentos como actas, informes, memorandos, registros y correspondencia. Por ejemplo, un error en un signo de puntuación puede cambiar completamente el sentido en una instrucción o en un registro archivístico. En cambio, un texto bien estructurado con signos usados correctamente facilita la lectura, clasificación y recuperación de la información. Además, la semiótica y la semántica se aplican cuando interpretamos símbolos, sellos, códigos o etiquetas dentro de los sistemas de archivo. Cada uno de estos elementos funciona como un signo que transmite un significado específico, una fecha, un tipo de documento, una prioridad o una categoría. Así como en la organización de eventos usamos los signos para comunicar visual y verbalmente, en la organización de archivos los usamos para ordenar, identificar y transmitir información con exactitud. En ambos casos, el objetivo es el mismo: lograr una comunicación clara, eficaz y profesional. Entonces, ya ven, chicos, por qué es importante el correcto uso de los signos de puntuación. En este informe que ustedes van a realizar, deben verificar si tienen dudas al escribir una palabra. Pueden buscar en Google, si tienen diccionario en diccionario. Hoy en día existen tantas ayudas, tantas herramientas digitales para que al momento de nosotros, ¿cierto?, presentar un informe, no tengamos estos problemas. Entonces, bueno, chicos, cuéntenme qué tal les pareció este tema, alguna pregunta, alguna duda. Todo claro. Ok, bueno, me alegro mucho. ¿Saben cuándo me voy a dar cuenta yo si quedó claro? Cuando les esté revisando los informes. Así que, chicos, de verdad vamos a ponerle pues mucho esfuerzo. Instructora, pero una pregunta. Sí, claro. Cuando, o sea, si nosotros mandamos el informe o las actividades Sí. con tiempo, usted la revisa y si quedaron mal, usted la manda a cero o ya queda así. Claro, aprendiz, claro que sí. Ustedes me las van enviando en el sistema que estamos utilizando, ¿cierto? Que son las carpeticas, la van a marcar con su nombre. Yo, en el Excel que les envié, ¿cierto? Donde está la lista con sus nombres, que les solicité una firma, necesito una firma digital, no es que me van a escribir su nombre ahí, no. Necesito que ustedes me la firmen, Ah, ¿cierto? o sea, Entonces, que tenemos que firmar, firmar eso. sí, vamos a firmar ese listado Ah, y en los nombres que ustedes van a ver que tienen cada una de las evidencias, ahí yo les voy a poner la A de aprobado o la D de no aprobado, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacerles una retroalimentación a cada uno de ustedes
por interno si ustedes tienen que corregir algo, ¿ok? Entonces, no se preocupen, que yo cuando esté revisando las evidencias de ustedes me voy a comunicar y les voy a ir comentando y la idea es que ya ustedes en el archivo de Excel, ustedes puedan, ¿cierto?, saber su calificación. Entonces, por eso no se preocupen que yo los voy a estar acompañando durante todo este proceso. Si tienen duda cuando estén grabando el video, me pueden escribir. Si de pronto me demoro un poquito en contestar, pues ya de pronto ustedes saben que la instructora tiene otras fichas en formación, pero que apenas yo tenga la oportunidad, les voy a responder, ¿ok? Casi siempre respondo enseguida, pero si de pronto me demoro un poquito o algo, chicos, profe, estoy a la espera, mire, ya yo le envié, pero casi nunca pasa eso, ¿cierto? Porque apenas ustedes me dicen, instructora, ya yo le envié la evidencia, yo trato en el menor tiempo posible de calificarlas y decirles, ¿ok?, su nota. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra duda respecto al tema o respecto al envío de las evidencias? No, yo sí tengo como una duda. Claro. O sea, en el video tenemos que, o sea, decir lo que hemos escrito o ya uno tiene que expresarse ya diferente Ok. lo que uno ha escrito. Espérenme un segundo. Les voy a poner, espérenme que hay varios aprendices que están tratando de ingresar, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿qué voy a ver yo en el video? Como se los he comentado. Yo quiero ver la forma en cómo ustedes están expresando. ¿Por qué? Porque es muy importante. Nosotros ya, supongamos, ya redactamos nuestra actividad, nuestra situación problema. Entonces la idea en el video es tomar nuestro celular o si alguien nos va a grabar, mucho mejor, ¿cierto? Darnos cuenta que el fondo esté listo, no hay desorden, no hay ruido. Me dispongo a grabar, pongo mi camarita, ¿cierto? Entonces la idea es: muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Berrío y el día de hoy les voy a hablar sobre una situación que se ha venido presentando en la empresa donde yo trabajo. Podemos hacer un breve contexto, ¿cierto? En días anteriores se había enviado un comunicado dando unas especificaciones sobre unos documentos que se debían archivar en orden alfabético. Desafortunadamente, la compañera no asistió a la capacitación y no se enteró que así debía presentarse la información de los documentos. Entonces, hubo un fallo ahí que se retrasó todo. ¿Por qué? Porque hubo fallas en el sistema. Entonces, mi recomendación o la solución que yo propongo para que esta clase de problemas no se sigan presentando es hacer capacitaciones, asistir, ¿cierto? Mandar por mensajería interna y que todos confirmen la recepción de los documentos para que no haya retrasos. Listo. Una conclusión pequeña y ya, finalizó el video, ¿cierto? Que es la descripción del problema que vamos a tener en el documento escrito. Y por último, el tipo de texto que yo utilicé es descriptivo porque yo estoy describiendo la situación que se presentó. O el tipo de texto que yo utilicé es argumentativo porque me estoy basando en argumentos para ver por qué se presentaron estos problemas, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a presentar en el video, chicos. La situación problema que se generó por una falla en la comunicación, organizar ese documento y ya podemos, como les dije, subirlo a YouTube, lo pueden subir en el
Drive, obviamente me dan acceso para que después cuando yo esté calificándolos no tenga que solicitarles acceso. Entonces, eso sí, deben estar muy pendientes, ¿ok? En eso. Y ya, ¿sí vieron cómo es de fácil? Sí, señora, ya. Ok. Entonces, básicamente eso, chicos. Vamos a narrar la situación en el video, vamos a presentar nuestro documento. Esos dos elementos hacen parte del video de la comunicación como expresión humana. La infografía, que también en el documento que les envié ya ustedes saben, ¿cierto? Que es una imagen que utiliza signos, símbolos, textos cortos, ¿cierto? Para explicar un tema. Y el informe, como lo dije al inicio, que es el complemento de nuestra primera evidencia. ¿Nos quedó claro? ¿Tenemos alguna otra duda para poder continuar con el tema? De mi parte ya quedó claro, no sé los demás. Me alegro mucho, Joyler. No sé, chicos, si tienen de pronto alguna duda o si tienen todo claro y continuamos con los temas. Ok. Bueno, nuevamente. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Sí. Ok, bueno, continuamos con los conectores lógicos como elementos de cohesión. En escritura, los conectores son herramientas que permiten unir de manera coherente y lógica partes de una frase o párrafos de un mismo escrito. Su uso es necesario para articular ideas y crear textos coherentes y comprensibles. Nos encontramos varias clases o varios tipos de conectores y sus funciones. ¿Por qué? Ya que, debido a, esto precisa la causa de una situación. Por eso, así que, por lo tanto, refiere la consecuencia de una situación. Y, ni, tampoco une elementos similares. O, significa elección entre dos elementos. Se utiliza dependiendo la palabra que sigue. Ok, chicos, ¿les parece si de pronto hacemos como un texto o algo para que vean cómo lo podemos utilizar? Sí, profe. Listo. Entonces, por lo menos. El equipo de aprendices estaba organizando el evento de cierre del curso. Todos trabajaron con entusiasmo porque querían que el resultado fuera impecable. Debido a la buena planificación, lograron distribuir las tareas de manera eficiente. La ambientación fue sencilla y elegante, ni un detalle quedó al azar. Algunos se encargaron del sonido y otros de la decoración. Por eso, todo estuvo listo a tiempo. Así que, cuando llegaron los invitados, el evento se desarrolló sin contratiempos y con mucha armonía. Al final, los asistentes aplaudieron de pie. Por lo tanto, todos sintieron que el esfuerzo había valido la pena. El próximo evento será diferente, o quizá aún mejor, u otro tipo de actividad dependiendo de lo que el grupo decida. En este relato usamos por qué, debido a, para expresar causa. Por eso, así que, por lo tanto, para marcar consecuencia. Y, ni, para sumar ideas. Y u, para expresar opciones. Entonces, la idea, chicos, es que cuando ustedes estén redactando su informe, ustedes empiecen a utilizar estos conectores. Empiecen a unir sus ideas, ¿cierto?
con ideas que encontramos en otros textos. Ojo, eso sí, hay que hacer las referencias bibliográficas, pero claro que podemos apoyarnos, claro que podemos apoyarnos en otros textos y documentos para realizar nuestro informe. No es copiarnos. Yo sé que ahora con la IA nosotros podemos fácilmente redactar un informe, pero la idea es que nosotros nos demos cuenta de que lo que está redactando o lo que ya nos redactó o nos entregó la IA esté correctamente, porque es que a veces utiliza unas palabras que ni nosotros entendemos o unas palabras que de pronto no están en nuestro vocabulario, ¿cierto? Entonces la O idea a es veces, o a veces no está bien escrita la palabra también. exactamente. Entonces, chicos, la idea es nosotros estar pendientes de todo, ¿listo? Porque para nadie es un secreto que la IA nos ayuda mucho, pero tampoco podemos abusar, ¿cierto? Si vamos a entregar un trabajo, leerlo bien, darle nuestro aporte, porque nuestro aporte es lo más valioso que hay. Y así nosotros sabemos si realmente estamos comprendiendo el tema, si realmente podemos, ¿cierto? Apoyarnos. Ah, claro, es que esto me sirve, pero ¿cómo puedo yo sustentar esta idea? ¿O qué otros autores puedo yo, ¿cierto? Apoyarme, con qué otros autores yo me puedo apoyar para darle más fuerza a mis ideas. Entonces, chicos, ya saben, esa es la tareita de ustedes. Podemos utilizar todas las ayudas, pero vamos a hacerlo a conciencia. Bueno, continuamos con los diagramas, mapas gráficos, esquemas y flujogramas. La diversidad de herramientas para la organización de información es amplia. En esta parte se estima necesario diferenciar las metodologías que posibilitan estructurar la información para su comprensión, análisis y socialización. De esta manera, debe ser utilizada de acuerdo a la necesidad del aprendiz. Este tipo de herramientas se pueden elaborar utilizando programas tecnológicos que se adecúan a la expectativa y utilidad que se estime o de manera análoga manual. A continuación les voy a describir los más utilizados, ¿cierto? Son diagrama, mapas cognitivos, gráficos, esquema y flujograma. Necesito que 1, 2, 3, 4, 5 aprendices me levanten la manito para que me ayuden con la lectura. ¿Me están levantando la manito, chicos? Espérenme. Ok. Espérenme, yo reviso acá. Espérenme. Listo. Tenemos a Jorgelis de primero. Después va Michael. Ok. Nadie más tiene la manito levantada. Vamos a ver. Bueno, Jorgelis y Michael. Después nos vamos con Jesús, Katis Molina y Gisela. ¿Les parece? Iniciamos. Ok, profe. ¿Listo? Iniciamos, Jorgelis. Espera, ya. Diagrama, según... Sí, señor. Diagrama. Según Pearson, los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce a los estudiantes a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente al identificar las ideas principales y subordinadas según orden lógico. Ok. Continuamos con mapas cognitivos. Mapas cognitivos. Siguiendo a Pearson, los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas con conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello
en su esquema o diagrama. Ok, un aprendiz me dice que no se ve bien. De pronto estás en el computador o en celular. Si estás en celular, lo puedes voltear. Lo puedes poner horizontal. Estás en el compu. ¿Alguien más tiene problema para ver la imagen? No, señor. Ok. Yo también tenía problemas, pero volteé el celular y pues ya se ve más claro. Pronto es el internet o como tengo el teléfono también. Ok, listo. Bueno, entonces yo les ayudo. Continuamos con gráficos. Teniendo en cuenta nuestro estudio en este componente, se retoma el concepto de gráfico según la RAE como representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación que esos datos guardan entre sí. El esquema es un término amplio que se utiliza en procesos de enseñanza, en los que el estudiante utiliza de manera abierta y combina elementos de mapas y diagramas para relacionar conceptos y resaltar de estas ideas principales a partir de cuadros, conectores, círculos o corchetes. Flujograma se puede entender como una forma de presentación que gráficamente da unas secuencias o evidencian un proceso. En esta representación se pueden hacer uso de símbolos para facilitar el entendimiento y el análisis de la información que se recomienda organizar a manera de datos. Se usa por lo general para mostrar oportunidades de mejora o resúmenes de información de una forma más cómoda de revisar y leer. Entonces, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Que si de pronto me escriben al teléfono, ¿cierto? Y estoy acá, entonces de pronto no les puedo responder. Entonces me da como pena con ustedes, chicos. Entonces, Sí, todos, profe, sí, profe, están escribiendo por WhatsApp. ok, entonces, bueno, todos estos instrumentos gráficos semánticos tienen algo en común. ¿Qué creen ustedes que sean? Organizan la información de manera visual, clara y lógica, lo que facilita la comprensión, clasificación y comunicación de los datos. En la asistencia de organización de archivos, su uso es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir representar procesos, estructuras documentales y flujos de trabajo de forma que cualquier persona pueda entender rápidamente cómo funciona el sistema archivístico. Por ejemplo, un diagrama puede mostrar cómo se clasifican los archivos, activos, semiactivos y pasivos. Un mapa cognitivo ayuda a relacionar conceptos como tipos de archivo, normas de conservación o funciones del archivo de gestión. Un esquema gráfico puede ilustrar la estructura del archivo central y las dependencias que lo alimentan. Y un flujograma muestra paso a paso el proceso de recepción, radicación, clasificación y conservación de documentos. En todos los casos, estos recursos Instructora, favorecen disculpa. la comunicación interna, ¿sí? Una compañera que se le puede permitir el acceso. Regálame un segundo. Esperen, chicos. Pero no me aparece nadie en la sala de espera. De todas formas, ustedes también pueden aceptarlos, ¿oyeron? Pero no, puedes decirle que no me aparece nadie en el momento, porfa. Ella Instructora, está escribiendo por el grupo. Ok, ¿sí? ¿Alguien más iba a decir algo?
clasificación de archivos, el uso de todos estos, ¿cierto? Diagramas, mapas cognitivos, gráficos, esquemas y flujogramas son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir representar procesos, estructuras documentales y flujos de trabajo, de forma que cualquier persona pueda entender rápidamente cómo funciona el sistema archivístico. Un diagrama puede mostrar cómo se clasifican los archivos, activos, semiactivos y pasivos. Un mapa cognitivo ayuda a relacionar conceptos como tipos de archivo, normas de conservación o funciones del archivo de gestión. Un esquema gráfico puede ilustrar la estructura del archivo central y las dependencias que lo alimentan. Y un flujograma muestra paso a paso el proceso de recepción, radicación, clasificación y conservación de documentos. En todos los casos, estos recursos favorecen la comunicación interna, permiten unificar criterios de trabajo y ayudan a que los documentos se gestionen con precisión, coherencia y trazabilidad, principios fundamentales de la organización de archivos. Entonces ya sabemos por qué es importante este tipo, ¿cierto?, de herramientas. Entonces vamos a tenerlas en cuenta cada vez que tengamos nosotros que organizar nuestros archivos. Entonces, en la primera parte de esta sesión trabajamos la semiótica y semiología, ¿cierto? Su importancia, los signos en la actualidad y su aplicabilidad, los conectores lógicos como elementos de cohesión y las herramientas para la organización de información como los diagramas, mapas cognitivos, gráficos, esquemas y flujogramas. Entonces vamos a continuar con la interpretación. Lo propio de saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Articulando los aportes del contenido trabajados hasta aquí, como signos, conectores y diagramas, se hace el registro de la información para luego poder organizarla y por tanto se interpreta y comprende. Se da paso al ejercicio del discurso profesional en ambientes laborales o de formación académica, construyendo escenarios en los que el profesional se destaca y aporta a un grupo de personas, desde el convencimiento que el aprendiz tiene la total capacidad de fortalecer su habilidad discursiva, para lo cual se dan los siguientes aportes de manera que el discurso sea interpretado adecuadamente. De la lectura al discurso. Utilizar correctamente los signos de puntuación permite una adecuada escritura y lectura y conllevan a la interpretación y argumentación de las teorías propias o de otras fuentes, teorías que se trasladan al discurso oral ante un público profesional determinado. Este discurso tiene dos formas generales que pueden ser combinadas, de acuerdo con la pertinencia, y que para este ejercicio vale discriminar, no sin antes citar lo aportado en componentes anteriores relacionados con la comunicación y la argumentación. No se puede desconocer que leer es un ejercicio de por sí complejo. Toda vez que depende en gran medida de los hábitos de lectura y de la misma persona que lee e interpreta. Se lee de acuerdo al interés particular, ya sea por necesidad o por obligación. La necesidad emerge del interés, el hábito de la curiosidad y del me toca leer. ¿Surge de qué? De la obligación, porque yo les digo, aprendices, leen, entonces ustedes se sienten un poquito obligados o pues quieren hacerlo, ¿cierto? Como en el caso de nuestra querida aprendiz Jorgelis y el otro compañero que siempre participan. Entonces, punto positivo para ellos. Continuamos. El me toca leer surge
surge de la obligación, del deber, del rol de la función laboral o académica, y es ahí donde la lectura ya no es agradable y en donde este curso pretende aportar. ¿Cierto, chicos? Hay que tomar los hábitos de la buena lectura. En primera instancia, y tal vez la más importante, el discurso que se planee para su ejecución debe hacerse agradable para el profesional y encontrarle sentido al mismo de acuerdo al propósito profesional que se tenga. De no ser así, será un discurso por cumplir con temas no interiorizados por quien discursa, temas que no articulan con su actuar profesional y por tanto estará desconectado de su auditorio, ya sea un auditorio virtual o presencial. Sus aportes carecerán de claridad y contundencia y será desperdiciado el tiempo que tuvo para brillar laboral o académicamente. Por esta razón, yo les digo que realicemos nuestras evidencias enfocados en nuestra formación. ¿Cierto? Por eso desde un inicio les dije, no admito infografías del medio ambiente, del cambio climático, a menos que me le consigan o que logren hacerle la conexión directa con la ficha que estamos. ¿Ya? Esto se lo recalco porque pasan cositas. Pasan cositas. Yo les digo, les reafirmo y cuando voy a calificar una infografía del calentamiento global. Entonces, vamos chicos a tener todas las recomendaciones en cuenta. Existen discursos con ayudas audiovisuales, ¿cierto? Las famosas presentaciones. Entonces, para nosotros realizar una buena presentación, debemos tener en cuenta estos 4 ítems. Primero, conocer el auditorio que estará en su presentación. Número de personas, nivel profesional, expectativa de asistencia y tomar el registro de la asistencia. Número 2, elaborar las ayudas audiovisuales que estimen pertinentes, ¿cierto? Pueden ser en PowerPoint, en Canva, en Padlet, en EducaPlay, Genially, entre otros. Ensayar la presentación en un lugar privado, preferiblemente ante un espejo o ante personas que le aprecien. Y finalmente, parafraseando Ortega, hay 5 problemas clásicos de los oradores sin experiencia. Terror a enfrentarse con el auditorio, terror al micrófono, no saber qué hacer con las manos, terror a la cámara y no saber dónde mirar. Y yo sé que normalmente este es uno de los ítems, ¿cierto?, que más afecta la presentación. Entonces, chicos, por eso yo les digo, a la hora de ustedes hacer su video, podemos practicar. ¿Se acuerdan de los ejercicios que les transmití en la primera clase, cierto? Esos ejercicios que Sí, les van señora. a ayudar a ustedes, ¿cierto? Aprender a controlar la respiración, también el miedo, aprender a expresarse mejor, a dejar el temor a un lado, el terror al micrófono. Yo les cuento una anécdota. Yo fui presentadora del sorteo El Sinuano, ¿cierto? Y a mí, al principio, yo quedaba paralizada. Antes de iniciar cada sorteo, o sea, eran como 2, 3 segundos, pero que yo lo sentía eterno. Y ese arranque era el que, o sea, me dejaba ir, pero obviamente yo sabía que como era en vivo y en directo, pues obviamente, ¿cierto? Fui controlando esos miedos hasta que obviamente ya al final, toda una profesional, una experta, ya esas cosas no me pasaban. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al principio yo sé que nos va a costar mucho, pero yo sé que con el ejercicio, con la práctica, vamos a poder realizarlos. Y ojo, esto no es solamente que les va a servir para entregar la evidencia. Nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar presentar, ¿cierto?, ante un público alguna presentación. Entonces, todas estas cositas vamos a ir anotándolas, las vamos a tener en
esta ficha la tengo en la mano, ya yo sé cuándo voy a utilizar esto, cómo lo voy a hacer, y ahí vamos adquiriendo nuestra experiencia. Nos vamos ahora con el discurso leído. Este material de formación yo se los voy a enviar también, ¿cierto? Para que ustedes lo vean, lo revisen y pues les ayude también con sus evidencias. Ok. El discurso leído denota la seguridad de quien discursa a partir de su tono de voz y vocalización. De la misma manera, la conexión con el público, ¿cierto? A la vez que se levanta la mirada en la medida que se va leyendo. Entonces, vamos mirando al público y leemos. Y así vamos creando una interacción. A continuación, se consideran algunos elementos para que un discurso leído sea exitoso. Primero, construir el escrito, argumentado, agradable, claro y con el objeto de aportar a un público. Mirarse y sentirse como el profesional del momento. La presentación personal debe estar acorde a la formalidad de la presentación. A las chicas, por lo menos cuando me vayan a presentar el video, ¿ustedes creen que en short o en falda ustedes van a tener una buena presentación personal o en vestido corto? ¿Cierto que no? Al igual que los aprendices, ¿creen que en bermuda van a hacer una buena presentación? No, entonces chicos, la idea si se van a presentar de cuerpo completo es estar vestidos acorde. O si lo van a hacer medio cuerpo, tener una camisa, manga larga, manga corta, pero chicos, mostrar una buena presentación. Eso es primordial. Porque eso no va a hablar de mí, ¿cierto? Sino de quién? Del profesional que ustedes son. Entonces ya sabemos, la presentación personal debe estar acorde a la formalidad de la presentación. Un saludo amable mirando a la cámara o al público, agradecer la presencia de los participantes y presentar el perfil profesional. Hacer una introducción antes de la lectura, leer con seguridad, de manera pausada y tranquila, ¿cierto? Ustedes se imaginan de pronto yo aquí con ustedes, que ustedes tienen que aprender, vamos a comenzar, o sea, yo hablándoles con miedo, sin manejar el tema, ustedes no se van a sentir satisfechos, ¿cierto? Ustedes van a decir, pero no, entonces vamos a entregar lo que nosotros queremos recibir en las presentaciones, ¿cierto? Continuamos. El maestro de ceremonias de un evento académico o laboral debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El protagonismo no lo puede tener el presentador, lo debe tener el que da el discurso. En caso de los eventos, ¿cierto? Pero como ustedes van a ser los protagonistas de su video, obviamente ahí sí ustedes son los protagonistas. La presentación de la persona o el grupo que discursará no debe pasar de más de 5 minutos. Tener preparada y ensayada la presentación. En un espacio físico, después de saludar y presentarse, invitar al público a utilizar las sillas de adelante. Esto estamos hablando, ¿no es cierto?, en caso de que sea una presentación pública. Comenzar presentando la entidad o empresa que representa el evento, señalar la importancia del tema que convoca, hacer la presentación del especialista o el grupo que va a hacer el discurso y su trayectoria, y después mencionar el nombre de la persona o grupo, ¿cierto? Y pedir que lo reciban con un fuerte aplauso. Entonces, todos estos tips o sugerencias nos van a ayudar a hacer una buena presentación, ya sea virtual o presencial. Ok, chicos, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿O tenemos todo claro? ¿Queremos de pronto hacer alguna intervención?
técnicas para registrar información, ustedes que están en dónde, ¿cómo? ¿Quién me recuerda la ficha en la que están? Asistencia de organización de archivos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que necesitan técnicas para recopilar información? A ver, quiero escucharlos. Yo les respondo la pregunta que les hice. ¿Por qué es importante las técnicas para registrar información? Porque en su labor todo gira alrededor de la información, ¿cierto? Cómo la reciben, cómo la registran, cómo la clasifican y cómo la conservan. Si no aplican técnicas adecuadas de registro, la información puede perderse, duplicarse o malinterpretarse. Las técnicas para registrar información son importantes porque les van a permitir garantizar la precisión y confiabilidad de los datos, evitar errores en la transcripción o en el almacenamiento, facilitar la búsqueda y recuperación de documentos, mantener la trazabilidad de los procesos y, sobre todo, organizar la información de manera lógica y accesible, cumpliendo con las normas y procedimientos institucionales. En pocas palabras, registrar bien la información es la base de todo sistema archivístico. Sin una buena técnica, el archivo pierde su razón de ser, porque no podría garantizar la memoria documental ni el flujo eficiente de la comunicación institucional. Entonces, cuando hablamos de registrar información, no se trata solo de escribir o anotar, sino de hacerlo con método, con orden y con propósito. Aquí les voy a presentar unas técnicas para registrar información. Registro e información directa. La entrevista estructurada o semiestructurada. Cualquiera que sea la metodología, debe llevar un formato de grabación, audio o visual, ¿cierto? O escrito. Encuestas. La implementación de formato estructurado de preguntas abiertas o cerradas, con el fin de lograr información de un grupo determinado. Tanto en la entrevista como en la encuesta, es supremamente importante saber formular las preguntas, las cuales deben ir claramente articuladas con el objeto de la técnica a implementar. La observación va implícito en la entrevista. El observador se involucra en el contexto observado o se excluye del mismo. Esto depende del objeto de la observación y del rol que desempeñe. El diario de campo es una herramienta común para que el registro de información en esta técnica. El panel de expertos o técnica Delphi. Igual que las técnicas mencionadas, es necesario tener claridad de las preguntas apropiadas y articuladas al tema estudiado, además de tener conocimiento básico del tema y dinamizar el panel. Estos son los registros e información directa. Ahora nos vamos con las indirectas. Fichas bibliográficas o de contenido específico, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas o diagramas y una de las más importantes, el tomar nota. Subrayar o resaltar y hacer resúmenes son técnicas apropiadas para registrar información relevante, pertinente y oportuna. Ok, chicos, cuéntenme sobre este último tema de las técnicas para registrar información. Ya sabemos que hay el registro de información directa y el registro de información indirecta. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿O tenemos todo claro? A ver, chicos, cuéntenme. La señal sí está como un poco pesada. Está todo claro. Ok, listo. Me alegra mucho. Bueno, chicos, a lo largo de este proceso hemos comprendido que como
información no son tareas aisladas, sino partes de un mismo propósito: garantizar la claridad, la precisión y la comprensión en los entornos laborales. Aprendimos también que los signos y los símbolos comunican mucho más de lo que parece, que la semiótica nos enseña a interpretar esos mensajes, que los signos de puntuación y los conectores le dan coherencia a lo que escribimos y que las técnicas para registrar información son la base de una buena gestión documental. Todo esto se conecta con su rol como asistentes en organización de archivo, donde cada registro, cada formato, cada documento debe reflejar orden, sentido y profesionalismo. Hoy queda claro que la lectura, la escritura y la interpretación son herramientas esenciales para comprender, comunicar y actuar con criterio dentro de cualquier institución. Así que más que una ficha, este espacio ha sido una oportunidad para fortalecer las habilidades comunicativas, analíticas y técnicas con las que ustedes podrán desenvolverse con seguridad en el mundo laboral. Recuerden, quien sabe organizar la información, sabe comunicar el conocimiento. Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Quiero escucharlos antes de finalizar, si tenemos alguna duda, si nos quedó todo claro, para que puedan irse a descansar y organizar la entrega de sus evidencias. Entonces, mis queridos aprendices, ¿tenemos todo claro? Sí, profe. Sí, profe, Todo claro. Bueno, Sí, profe, todo claro. bueno, muchísimas gracias de verdad por su compromiso, por estar aquí. Quiero agradecérselos, eso demuestra cada vez más su compromiso con la formación y quiero felicitarlos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir y apenas ustedes empiecen a subir las evidencias, me envían un mensajito para yo estar pendiente. ¿Ok? Ok, Ok, profe. Sí, sí. listo. Ok, Que tengan una feliz tarde. Se cuidan. Igualmente, profe, hasta muchas luego. gracias. Chao. igualmente.